Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Cinema Jam. Mi nombre es Sebastián Gómez y me encuentro en Austin, Texas, y como siempre me acompaña Pablo Vélez desde Montreal, Canadá. Hola Pablo. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Por acá con todo listo y mirando a ver dónde voy a conseguir un buen pedazo de salmón esta Navidad. Pensé que ibas a tener una nueva carrera como corredor de bolsa o algo así. Definitivamente creo que no está en mis cartas ese tipo de trabajo. Ah, Hoy continuamos con nuestro ciclo de películas de lucha de clases. Esta es la cuarta película que hemos visto en este ciclo, después de haber visto dos películas muy buenas y una no tan buena. Las películas que hemos visto han sido Snowpiercer, Parásito y La Plataforma o El Hoyo en español o The Platform en inglés. Y llegamos a la conclusión pues que en este momento el Parásito es nuestra favorita, Sí, seguido muy de cerca por Snowpiercer y de último está El Hoyo. Entonces, hoy vamos a ver Trading Places, una comedia de 1983 protagonizada por Dan Aykroyd y Eddie Murphy y ujú. dirigida por John Landis. Hablando un poquitico de lo que normalmente ha sido este ciclo de películas y lo que nos llamó la atención de este ciclo de películas en este género de lucha de clases, es que el conflicto normalmente está basado en las clases sociales, ¿cierto? Normalmente pues esas clases sociales pues también están basadas pues por economía o por otros factores, y en muchas de las películas que hemos visto pues hay mucho simbolismo alrededor del mismo, es como desde el tope de la montaña hasta el fondo de la montaña, o el primer vagón de un tren y el último vagón de un tren, y lo que es escalar entre esas sociedades, pues en esas sociedades formadas alrededor de estos simbolismos. En el caso de Hoyo, pues era de un piso a otro y las ventajas o los beneficios que tenías de estar en los beneficios de los pisos altos versus los pisos bajos. En esta película no tenemos tanto simbolismo como las otras películas, entonces va a ser una discusión muy interesante, en especial pues que Trading Places es un clásico del humor de, 1900, de los 1980 y tiene muchos factores interesantes porque fue como esa película que catapultó no solo a Eddie Murphy como una de las grandes estrellas de la comedia de los 80, sino también a Dan Aykroyd, que aunque ambos habían tenido ya películas anteriores reconocidas, no estaban todavía como en el top of mind de la gente, entonces esta película los puso como en la cima, y al año siguiente con películas como eh, para Dan Aykroyd, Ghostbusters en 1984, y Eddie Murphy tuvo la película de Beverly Hills Cop. Esas fueron como las películas que ya lo pusieron en el top of mind, y ya de ahí pues sacaron otras Sí, películas pues, más reconocidas. La de Coming to America en exacto. 1988, de principios de los 80, estos dos fueron dos de las más grandes estrellas de comedia, y definitivamente pues, después de ver esta película creo que estamos de acuerdo de que se lo merecen. Es un clásico, Sebas. Cuando yo estaba más joven me vi esto otras veces y me la sabía de memoria. Y cuando me dijiste que la viéramos de nuevo, que iba a captar cosas nuevas, tenías toda la razón. Me encantó, Sí, me hizo descubrir un montón de elementos en el diálogo muy interesantes, muy sofisticados. Es una comedia demasiado avanzada y una comedia que yo creo que hoy en día no se podría hacer o no dejarían hacer. ese era uno de mis comentarios al final, pero estoy completamente de acuerdo. O sea, es casi, sí, uno no se imaginaría realmente volver a ver una película de estas, pues porque toda la temática es mucho más complicada de lo que uno se imagina, y aunque han existido películas en los 2000 donde se tratan temas así de este estilo bien complejos, normalmente tienden a ser más dramas, aunque tengan algunos elementos de comedia, como The Big Short, que es como lo más cercano honestamente que me acuerdo de este tipo de películas, pues porque películas, por ejemplo, de Wall Street o la secuela, pues, o, ¿cómo se llama? The Wolf of Wall Street. Son películas que tratan el mismo tema, pero, o sea, no son comedia, ¿cierto? No es una comedia pura. Entonces, súper interesante ver una película de estas donde la comedia está de frente y igual los temas que maneja son súper interesantes. Y cuando tenía 10 años, 15 años, cuando vi esta película de pronto por primera vez, nunca entendería muchas de las cosas que yo después, ahora pues con nuestros 40 y punta años. Entonces, de verdad que valió la pena volverla a ver. Ahora, Completamente de ¿qué? acuerdo. Entonces voy a leer la sinopsis, la traducción de la sinopsis de IMDb.
para que ya empecemos de lleno con los temas de la película y lo que más nos gustó y lo que no, de por qué no nos gustó la película. Un inversionista snob y un astuto estafador callejero encuentran su posición invertida como parte de una apuesta de dos millonarios insensibles. Entonces creo que lo dice todo, es una muy buena descripción. Definitivamente lo que pasa es lo que hay que ya explorar un poquitito. Y lo que mencionamos ahora, particularmente por las actuaciones de Eddie Murphy y Dan Aykroyd, son destacables. Pero también existen otros personajes muy buenos, pues, o sea, los otros actores, Jamie Lee Curtis como Ophelia, Ralph Bellamy como Randolph y Don Ameche como Mortimer Duke, y Coleman, espectacular también, no voy a negar que me encantó la actuación. Es el mismo de Indiana Jones. Ah, sí, ve, no había caído en cuenta. El director del museo de El Indiana. director de mucha gente. Pero en esta película es completamente reconocible, pues yo creo que pensé que no lo había visto. Y incluso me llamó la atención que fue nominado y ganó el BAFTA a Mejor Actor, pues a Mejor Actor de Soporte por esta película. ¿Te parece si insertamos acá el trailer y empezamos la discusión? Perfecto. I had the most absurd nightmare. I was poor and no one liked me. I know what you're thinking. You see Porgy and Bess? We can make it, baby. Me and you. Dan Aykroyd and Eddie Murphy are trading places. Help! Help! Hey, I don't want your bag, man. Help! 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 I'll bet that man could run our company as well as your young Winthorpe. Are we talking about a wager, Randolph? Is there a problem, officer? Oh, Winthorpe. I'm glad your parents are not alive to see this. What? No, wait! Now, this is totally preposterous. I'm not a thief. Here we are. William, take off your clothes. You are making a career decision here. Take off your clothes. Did you hear what this man said to me? Now, I have witnesses. This man is physically threatening me. Hey, Randy, Monty, this is nice. I like this. We are commodities brokers, William. Commodities are agricultural products, like wheat, which is used to make bread, pork bellies, which is used to make bacon, which you might find in a bacon and lettuce and tomato sandwich. I'm considering going long on April wheat. What do you think, Valentine? Freeze, slimeball! Moi? Put that gun away at once, Winthorpe. You lost your mind? Dan Aykroyd, Eddie Murphy. They're not just getting rich, they're getting even. Do you have any better ideas? Yeah, you know, it occurs to me that the best way you hurt rich people is by turning them into poor people. Dan Aykroyd, Eddie Murphy. Ralph Bellamy, We've got to get Wilson and tear up the cell! Don Amici, Randolph, this isn't monopoly money we're playing with. Denham Elliott, What a scumbag. and Jamie Lee Curtis. By the way, food and rent, not the only things around here that cost money. You sleep on the couch. Trading places. Some very funny business. Southdown in April of 142! Después de ver el trailer, algunos de esos puntos que me gustaron. No tengo notas muy largas, pero me parece nada más interesante como que no sé por qué en la discusión. Lo mencioné ahora, me parece la actuación como una de las cosas a destacar. Particularmente estos dos actores principales, pues Dan Aykroyd y Eddie Murphy, después se van a volver como una caricatura de ellos mismos con las siguientes películas que han salido de ellos. Particularmente Eddie Murphy como que vuelve a ese mismo tipo de comedia y pasa de la comedia más adulta a la comedia más caricaturesca y familiar, en especial en los 90, pues, y Dan Aykroyd pues también nunca sale como de su ciclo, pero verlos en esta película
donde prácticamente se salen de lo que normalmente uno está acostumbrado o la imagen que tiene de ellos, me pareció súper interesante. Y los actores de soporte, pues todos son supremamente creíbles, pues, o sea, hasta los hermanos Duke, Randolph y Mortimer, Ralph Bellamy y Donna Meche, hacen una actuación impresionante, pues como esos millonarios completamente despiadados y manipuladores y mencionarlo ahora, es cuando le dan el bono de Navidad al sirviente negro en el club y le da $5 y la respuesta del tipo es la mitad de esos son míos. sí, ¿cómo es que Mortimer le dice? La mitad de estos son míos. El comediante y el actor, el sirviente dice, voy a ir al cine. Entonces, eso también es una de las cosas que quiero que tu comentario, porque muchas de las cosas que siembran se ven reflejadas después. Entonces, es una comedia muy de reacción. Y eso me gustó mucho, que muchas cosas las van sembrando de a poquito, van escalando hasta que tan estallan. Y me gustó mucho ese tipo de comedia porque uno puede sacar clips corticos de la película. ¿Y cómo te parece hasta ahora el tema de la reacción y la comedia y las actuaciones de ellos? Es una comedia perfecta. Es perfecta. Es Eddie Murphy en particular en su prime. Y estaba mirando en IMDb, Sebas, que esta es la segunda película que hizo, realmente. Sí. Porque antes había dicho esta, que bueno, creo que también me la vi, pero nunca me llamó tanto la atención, la de 48 horas, la que es con 48 horas. Pero la segunda película que hizo fue esta, Trading Places. Y lo que hizo es verdad, que una cantidad de cosas que luego se volvieron como el trademark, como el estilo que caracterizó a Eddie Murphy, y luego se volvieron como una amplificación, una caricatura de lo que es él como persona y como comediante. Están todas presentes, pero de una forma mucho más natural. Me encanta la introducción de Eddie Murphy. Por ejemplo, una de mis escenas favoritas es muy al principio cuando está impersonando como a un mendigo en la calle, que es inválido, que es un veterano de Vietnam. Y sin piernas. Es ciego sin piernas, exacto. Llega la policía y lo detiene porque había gente quejándose que había alguien pretendiendo ser ciego e inválido. Y lo levantan del carrito donde se venía arrastrando y empieza a decir, Dios mío, es un milagro, puedo ver, tengo pies. Y es la forma como hace eso, que en cualquier otra persona sería ridícula, es perfecta, es excelente. Y bueno, y eso es como un setting del tono de todo el resto de la película y lo extraordinario que es Eddie Murphy. Es uno de mis actores favoritos, Sebas. Y en especial que ahí lo acabas de decir, para otro actor probablemente sería ridículo, una situación completamente ridícula que se vería completamente, o sea, no natural, ¿cierto? O sea, exagerada y ridícula, pero él logra en esta película hacerlo ver como natural. Los otros actores, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, es pues, la única persona que no está bromeando toda la película prácticamente. Me pareció súper interesante. Leyendo un poquitico la historia de la película, vi que inicialmente se había concebido como un vehículo para los dos comediantes más grandes de esa época, particularmente, o por lo menos la pareja de comediantes más grande de esa época, que era Richard Pryor y Gene Wilder. Y la verdad, pues, ellos hicieron muchas películas a finales de los 70 y principios de los 80, muy buenas. Entonces hubiera sido muy interesante hasta verlo, pues, porque yo soy fanático de Gene Wilder. En esa época, Eddie Murphy era muy conocido porque era uno de los miembros del cast de Saturday Night Live de SNL. Pero lo que decís, esa fue lo que lo lanzó a hacer todo lo que hizo después con Beverly Hills, con The Nutty Professor, todo lo que vino mucho después. Entonces, sí, la verdad, pues fue muy agradable volver a redescubrir esta película, pues ya de un punto de vista más maduro y empezar como a encontrar como esos detalles que se le hubieran escapado a uno en esa época, pues porque habíamos mencionado un par de veces antes y bueno, y también como analizar, toda esa sociedad capitalista de los 80 desde el punto de vista del pasado, pues también hace que uno diga, las cosas de pronto no estaban tan bien como parecían en esa época. Y hay pues hay más cosas que uno ve después que pueden significar eso. Sí, la verdad es que es un buen punto. La película, aparte de que es una comedia perfecta,
es también como una fotografía de los 80s. Y ese principio de los 80s, por ejemplo, hay una foto de Reagan en el escritorio de uno de los Duke. Esa era una cantidad como de simbolismos de lo que fue esa época, ese boom económico, bueno, digamos como todo ese ¿cómo se llama esto? Greed, como esa codicia que hubo a principios de los 80s. Sí, fue bastante, sí, en especial que, pues, uno de los temas que vamos a ver más adelante, particularmente, es el tema de buscar la plata por todos los medios, ¿cierto? Y cómo son capaces de pasar por encima de cualquiera para lograr las cosas. Y irónicamente, pues, no te van a negar, los héroes de la película también son codiciosos, pues, ¿cierto? O sea, Louis Winthorpe III y Billy Ray Valentine a la final también están interesados por plata, ¿cierto? Sí. Se les muestra la codicia desde el principio, o mantener como un estatus de comodidad y de riqueza, y en ese caso no les importa pasar por encima de los Dukes. Obviamente, los primeros que hicieron la maldad fueron los Dukes, ¿cierto? Sí, Seba, sí. Y aquí hay un punto que había tomado en mis notas de que esta película sea muy diferente a las otras que ya vimos de este género de lucha de clases. Esta es la única en la cual hay un final feliz de los protagonistas, feliz entre comillas, porque realmente no hay como un arco de redención. Normalmente en esas películas en las cuales hay una lucha social y demás, uno espera que el que está arriba se dé cuenta de lo que está pasando abajo y vaya por ese camino pues como de aceptación, de redención y todo lo demás, o el que está abajo también, y que haya como algún tipo de resolución positiva. En el caso de Snowpiercer no la hubo, en el caso de Parásito tampoco, en el caso del Hoyo sí que menos. En esta hubo como un final positivo para Billy Ray y para el personaje de Dan Aykroyd Winthorpe, pero lo que vos decís, simplemente estafaron a otra gente, básicamente utilizaron información confidencial sobre la cosecha, spoiler alerts, para aquí no lo puedo creer si alguien no lo ha visto, y eso es un antiheroísmo de esos héroes que al final tienen un final feliz, pero no es el que uno esperaría realmente. Realmente el final feliz, y digámoslo así, realmente los héroes terminan siendo Coleman, que es el mayordomo de Luis y de Billy Ray. Y ahora sería dame contar un poquitico como la historia, cómo se desarrolla, porque no hemos hablado ya de la historia, pero entonces ya hablamos de la historia. Pero Ofelia, que es una prostituta que ayuda a Luis cuando le empiezan a pasar cosas malas. Que es el papel de Jamie Lee Curtis. Sí, correcto. Y Coleman, así el de Indiana. Listo, así está. Y Coleman, que es Denholm Elliott, a la final son realmente los héroes que salvan a Valentine, a Billy Ray Valentine y a Louis Winthorpe. Y ellos, a la final, pues son realmente la plata es de ellos, pues, si vamos a ser honestos. Billy Ray y Louis Winthorpe les deben la plata a ellos, o sea, que... Pero entonces realmente yo veo como que, ok, listo, esos realmente fueron los que tuvieron el final feliz, pues, porque son los trabajadores, los que realmente estaban haciendo las cosas bien, tenían sus ahorros, y a la final, pues, en la película, pues, simplemente Billy Ray y Louis, por vengarse, le reciben la plata de ellos, pero pues obviamente les tienen que pagar la plata para ellos. Entonces hay que verlo como de esa forma, pues al final ellos realmente son los que verdaderamente tienen su final feliz. Pues Billy Ray y Luis al final tienen su venganza. Pues hablando de Coming to America, no sé si sabes que precisamente Randall Duke y Mortimer Duke tienen hacen un cameo, una aparición. Sí, por eso pensé ahora en Coming to America cuando hablaste de las siguientes películas de Eddie Murphy, porque es la relación con el cameo que tienen ahí. Sí, que es bastante obvio. Bueno, de los otros temas, quiero hablar un poquitico del tema principal de la película, y ahorita entonces ya sí podemos hablar un poquitico más de cómo se desarrolla la historia. Toda la historia y el conflicto se centra en dos elementos y en una apuesta. Básicamente, y es una discusión que viene milenios, básicamente, sobre el tema de la crianza y la naturaleza, que son elementos, pues ya hemos hablado que la película tiene varios elementos. El capitalismo, el tema de sobrevivencia también es súper importante en esta película. Sí, pero realmente todo es alrededor de la naturaleza y la crianza, ¿cierto? Y voy a incluso leer un poquitico la descripción, si no te molesta. Sí, un punto súper interesante que hace que esta película sea una comedia muy sofisticada. Muy sofisticada, estoy completamente de acuerdo.
Entonces, la naturaleza y la crianza son dos formas diferentes de explicar lo que influye en las características y comportamientos de una persona. Y se define la naturaleza como a la composición biológica o la predisposición genética de una persona, incluidos los genes con los que nace o factores hereditarios. Y la crianza se refiere a los factores ambientales que impactan a una persona y cómo sus experiencias de la primera infancia, de cómo fue criado, sus relaciones sociales y la cultura que la rodea lo afectan o lo forman a futuro. Entonces, sobre ese concepto es que a la final los hermanos Duke, que son los millonarios realmente, y los jefes de Louis Winthrop, deciden hacer una apuesta en la que van a coger a Billy Ray Valentine, que termina en prisión por culpa de Louis Winthrop, y la verdad es una injusticia, pues, como termina en prisión Valentine por culpa de Winthrop. Y ellos deciden, ok, ¿qué pasaría si cogemos a este afroamericano y lo ponemos en una situación donde todo eso que le dimos a Winthrop como el administrador y el inversionista que maneja la empresa de los Duke, incluso, o sea, él literalmente maneja la nómina, es el administrador, pues es como el presidente de la compañía. ¿Qué pasaría si a este le quitamos todo el soporte? Entonces le quitan la novia, la casa, y el chofer, pues que es la misma persona, acceso a sus cuentas bancarias, le dañan la imagen y lo acusan de que es narcotraficante, incluso vendedor de drogas, y lo hacen terminar con los amigos y lo hacen terminar con la novia que es de la familia de ellos. Y pues, si le dan prácticamente, bueno, casi todo eso mismo, pues excepto, digamos así, los amigos y la novia, pues fueron las únicas pistas que le pusieran a la novia a salir con Billy Ray Valentine. Y pues se ponen a este Billy Ray en la misma posición. Básicamente le dan el trabajo de Luis, le dan la casa, el mayordomo, el carro y la ropa y todo el ambiente en el cual Luis le va bien en la vida y es un buen trabajador, solamente pues que a la final pues también es completamente aislado socialmente, y cuando interactúa con Billy Ray pues lo manda a la prisión prácticamente simplemente porque se chocó con él. Y ya de ahí empieza pues como el desarrollo de la película, la comedia realmente empieza ahí. Sí, y digamos, bueno, para nuestros oyentes, para que también, no sé, como la reflexión del por qué hacen la apuesta. La verdad, no sé, ahora que lo volví a ver, hay una escena en la cual están los dos sentados en el club y están revisando como unas revistas de ciencia que hablan sobre los cultivos y demás y las dinámicas del medio ambiente. Y ahí es donde empieza como esa discusión entre lo que vos decís, lo que es naturaleza y lo que es crianza, sí, o desarrollo, pues, o como enseñanza. Pero realmente no hay como nada más profundo. Simplemente se les ocurrió en ese momento como lanzarla. Y me pareció pues como muy interesante eso, porque cuando hicimos el debate la semana pasada, cuando analizamos la película española, la del Hoyo, no sé si te acordás que te dije que me hubiera encantado más que el concepto de la prisión fuera como un experimento sociológico, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Y pues como, pero si las personas aprendían a convivir en los diferentes pisos, a ahorrar para los que están abajo, porque han pasado por ese experimento de vivir abajo y lo que eso conlleva, y pues sí, como llevar esas enseñanzas cuando están arriba. En esta película, en Trading Places, eso sí sucede. O sea, como que una forma premeditada, alguien es pasado de un nivel a otro y eventualmente convergen para poder, no sé, para poder entenderse y juntarse pues para reaccionar a quienes los pusieron en esa posición. Lo que quiero decir es que hay más de experimento sociológico en esta película que en El Hoyo, obviamente, pero no hay como ninguna motivación realmente trascendental del por qué lo hicieron. Simplemente fue una apuesta. Es lo que estaba buscando. O sea, de pronto era como ese concepto. Que esta película es tan... Porque incluso la apuesta es por $1 y exacto. Simplemente están jugando con la vida de dos personas. Exacto. Porque están aburridos. Están en un club, dos viejitos aburridos, millonarios y diciendo... Sí. No. Y realmente pues es interesante porque son capaces de literalmente poner a Louis Winthrop, que, o sea, prácticamente va a ser familia porque está comprometido con su sobrina. Es el que le maneja la empresa, la nómina de la empresa la maneja él. Y es
ese mismo día les había producido $350,000 o algo así en una compra de chicharrón de Pork Belly. Pues, Eso sí, básicamente chicharrón. Es cuando que hacen bacon. tiene que ser así la parte de Sí, la pero el carne, chicharrón es en el cuero y sí, con la carne. pero es la misma, básicamente el mismo corte, solamente que con cuero o sin cuero. Bueno, que ese mismo día les había producido alrededor de $350,000 solamente por hacer una buena inversión en Pork Belly. Sí. Eso, No voy a negar que en el momento que hicieron a Billy Ray a explicarle cómo es que funcionan, yo dije, ok, que lo esto lo que debería nos mostrar entra cualquier en negocios internacionales, en administración de premios. sí, ese otro mundo que la película obviamente está diseñada para explicar lo que es el mercado de futuros, que es en lo que trabaja esta compañía, los Duke, y el futuro de commodities, pues sí, pues de bienes de origen agrícola o mineral, que es básicamente lo que son los commodities. Sí. Y cuando lo sientan, le muestran, bueno, aquí está la taza de naranja, aquí está el pan con la harina que se utilizó, el café y los pork belly, el chicharrón, el pedazo de carne. Esa explicación me pareció extraordinaria. También me gustó mucho cuando le explicaron cómo es que ellos hacen dinero. Es decir, toman órdenes de los clientes para comprar, dependiendo de lo que el cliente quiera, el precio futuro de uno de estos commodities a tal valor o por encima, por debajo de lo que está en ese momento en el mercado hoy, porque el cliente cree que a futuro va a ser más alto o a futuro va a ser más bajo. Y que ellos siempre están ganando, porque igual, independientemente de si el precio va para arriba y converge con el precio superior o va para abajo, la casa de intermediación, lo que tienen los Duke, siempre va a cobrar su comisión, siempre. Entonces siempre van a ganar. Y le preguntan a Eddie Murphy, ¿entendés? Pues como que esto tan sofisticado, ¿lo entendés? Y él dice, of course, ustedes, por supuesto, ustedes son un par de bookies. Como unos apostadores, como que ustedes tramitan apuestas. La definición de lo que es intermediación en operaciones de mercado futuros es exactamente eso. Ajá, apuestas a largo plazo de si el precio va para arriba o para abajo. Sí, una maravilla. La verdad, no voy a negar que ese es uno de los aspectos para resaltar. El guión y la historia, en la forma en que se desarrolla la historia, la verdad es muy efectivo. Y en especial que, sí, en la caída de Louis Winthrop y la subida de Billy Ray, por más fantasiosa que sea, pues porque es una situación pues súper fantasiosa. Pero es una situación que ya uno ha escuchado en otras historias. El príncipe que se disfraza de mendigo y el mendigo que se disfraza de príncipe, pues son historias que hemos visto antes pues en otras situaciones, ¿cierto? Pero, o sea, es interesante que logran modernizarla de una forma muy efectiva en esta película y me parece pues de admirar. O sea, un buen guión y la música es muy interesante porque el tono de la música es prácticamente música clásica, creo que empieza con una pieza de Mozart, si mal no recuerdo. Sí, Y sí. es muy buena. Sebas, y pues como viendo lo del tema, lo que estabas como diciendo, de cómo muestra la caída de Lewis y la subida de Billy Ray, el personaje de Eddie Murphy, la caída del personaje de Dan Aykroyd. Digamos que algo que me dejó pensando un poco, al principio, bueno, pensando en lo del género de lucha de clases, que es lo que estamos intentando analizar en este podcast, pues este género de películas. La representación de lo que es la clase alta y lo que es la representación de la clase baja, obviamente es muy exagerado en esta película. Exagerado no porque no sea real que la gente, por ejemplo, que se mueve en su ambiente financiero tenga acceso a tantos bienes materiales, sino digamos como toda la caricatura que había alrededor de ese club. Por ejemplo, los amigos de Lewis cantando como doo-wop, no sé qué era eso. Todo eso era como buscarle como esa exageración. La mayoría de las personas que trabajaban como meseros o choferes son afroamericanos. Los que estaban en la cárcel todos eran o latinos o afroamericanos. Entonces, digamos, en el contexto de lo que era la lucha de clases, con lo que vimos con Snowpiercer y con Parásito, hay muchos elementos de comedia en Parásito, pero obviamente no son tan caricatura como son en esta película. Entonces, digamos que eso es lo único que tal vez no me hace pensar que sea equiparable o comparable con Parásito, que para mí sigue siendo pues como el referente en este género de lucha de clase.
Pero siendo una comedia, si la analizamos como una comedia, ¿qué es lo que es muy sofisticada y se beneficia de esa representación de esa caricatura, porque hace que, no sé, que todos nos riamos al final cuando los Duke, pues, spoiler alert, eventualmente, ¿cierto? Terminan quebrados porque se benefician Eddie Murphy y Dan Aykroyd de la información que tienen sobre el resultado de la cosecha en Florida, que era inicialmente lo que los Duke querían robar para poder ser ellos los que se beneficiarían con esa información. Se llama insider trading y eso está muy mal. Es un crimen. Y por eso te estaba diciendo ahora que son como antihéroes, porque se hicieron ricos todos. Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis y Denholm, el mayordomo, a punta de información confidencial, robada, que fue usada para comprar contratos en un mercado que supuestamente es regulado, evitando este tipo de conflictos. Entonces, es un poco, la moral no es realmente muy ética, pero nuevamente, como comedia, es perfecto. Sí, esa es la palabra que tengo en mi cabeza cuando pienso en esta película, o sea, perfecto. Es la moral de los 80, ¿no? Entonces, sí, películas de los... Si uno ves todo en el contexto de lo que era Wall Street, por ejemplo, la película, que es otro clásico de películas financieras de los 80s. Hay otra que se llama Rogue Trader, que no es tanto de los 80s, pero es como early 90s. Todo esto es lo mismo, como esa avaricia en los mercados financieros lleva a que las líneas de lo que es ético obviamente desaparezcan. Y que no importa pasar sobre otros simplemente para obtener ya la ganancia, pues, y ser el ganador. En ese sentido, logra de una forma muy bien y muy cómica la película. Yo creo que definitivamente el único punto negativo que tengo es uno que mencionaste ahora, pues que hay secciones que son demasiado caricaturas. Pues, por ejemplo, la sección de la cadena en el tren particularmente me pareció súper exagerada y... Exagerada. Y la verdad, hasta chocante, pues no te voy a negar. Es properly como un africano de como Nigeria, un estudiante de intercambio africano que habla mal inglés. Habla mal inglés y se viste y habla... No, horrible. Para rematar, Dan Aykroyd se disfraza de un jamaiquino, entonces con cara pintada negra. Dios mío. Jenny Lee Curtis se disfraza, no sabes si una sueca o una alemana. Sí. Esa fue la única parte graciosa de los romances. Y el Coleman, Denholm se disfraza de un cura católico irlandés borracho. Y ya, mejor dicho, no pueden ser más estereotipos, pues, porque entonces las varias veces que me la vi este año, que me la vi un par de veces, decía, ok, esta escena la podría quitar prácticamente y buscar otra forma de hacerla más políticamente correcta, pues. Porque no, es una escena, yo estoy de acuerdo con vos, no es el punto más fuerte de la película, para nada. No. Pero, volviendo al tema, que esto es como un snapshot, una fotografía de los 80s, así eran las comedias ácidas de los 80s, pues como ese mismo estilo. Por ejemplo, lo del personaje de Dan Aykroyd, que hace ese paint face. O sea, eso hoy en día no se podría hacer. Hace poco aquí en Canadá, pues hubo una súper polémica porque salieron unas fotos del primer ministro, Justin Trudeau, en su época joven, que se disfrazó, creo, como de, no sé, Aladín o algo como del Oriente, como un Jane, y estaba con la cara pintada. No, casi se cae el gobierno por eso. Entonces, imagínate ahora hacer una comedia en la cual salga un actor principal como muy conocido que haga eso, no se puede hacer. No se puede hacer. Lo más cercano fue en Tropic Thunder, cuando pues que literalmente se tatuó de color la piel, pues en ese me pareció que el comentario fue políticamente correcto. Fue la única vez que yo digo que cara pintada tiene un sentido, pues, y en ese sentido, pues, eso es uno que podemos explorar más adelante. Las comedias de Ben Stiller son, pues, fenomenales, pues, también tienen su picardía ahí, pero eso es para otra época, pues. Pero sí, realmente muy políticamente incorrecto, pues, como la... Y el uso, por ejemplo, de esa palabra que en Estados Unidos especialmente es prohibida,
para referirse a la comunidad afro. Sí, particularmente creo que es Mortimer es el que la usa varias veces. Constantemente. Ujú. ¿Cómo se te ocurre? Pero la actuación es cada vez que lo dice, yo decía, de verdad parece que el tipo lo pensara, o sea, es increíble, o sea, son actuaciones muy sutiles, pero la verdad no te voy a negar que después de verme las dos veces este año, tengo que admitir que me pareció espectacular. Entonces, hablando de lo que has mencionado ahora, pues ya como, listo, ya dijimos, eso es realmente como lo único negativo que tengo para agregar. No sé si tienes algo más aparte de algunas escenas que fueran exageradamente caricaturas. No, o sea, se está de acuerdo pues contigo. Lo que decís es como lo único negativo, pero poniéndolo pues como en contexto, que es una comedia, el tema pues de esa caricatura, lo que son las diferentes clases, pues eso es una caricatura que funciona muy bien en la comedia y como es una película de los 80 de esa época, de ese estilo de comedias de John Landis en ese momento, todo el tema de ese lenguaje que utilizan, digamos que es eso, nuevamente un snapshot, pues una fotografía de la época. La verdad es que no se me ocurre nada más negativo en la película como tal, pero volviendo a nuestra evaluación de las películas de lucha de clases, comparándola con las que ya vimos, no sé cómo las ves vos. Yo siento que, obviamente que todas las películas son muy diferentes. Parásito es muy distinta de Snowpiercer es muy distinta de Trading Places. El Hoyo, yo sinceramente la sigo viendo muy abajo. No, viendo estas otras, aún en su subgénero muy diferentes, me parece que el Hoyo se quedó muy corta. Sí, No sabe. No, yo estoy, la verdad, Parásito pues sigue siendo muy por encima. Me gusta 3 veces como segunda, no te voy a negar, porque cambio político de género, es también de una época distinta, entonces me gusta pues como eso. Snowpiercer tiene muy buen simbolismo y es pues, ciencia ficción y no te voy a negar, es difícil a veces hasta decir, porque en el contexto del género que estamos hablando, que es el de lucha de clases, es muy literal, es la más literal de todas, o sea, entonces es también como difícil porque literalmente ellos tienen que pelear del último vagón hasta el primer vagón, o sea, con machete, con palos, con pistolas, con todo. Entonces es la más literal de las que hemos visto. Pero como película y como más simbolismo, Parásito y Trading Places creo que logran superarla en ese sentido, pues como ya de ser como el ejemplo de cómo hacer un tipo de película que no sea tan obvia. No, estoy de Y acuerdo si el con hoyo, vos. para abajo. Estoy de acuerdo con vos. Entonces, para nuestros hoyo se va para el hoyo. oyentes, el hoyo se va para el hoyo. Para nuestros oyentes, entonces resumimos los que quedamos en que en esta lucha de clases, en este género que hablamos en estos 4 episodios de nuestro podcast, Parásito, número 1, y algún día haremos otro podcast de los números 1, de los diferentes géneros, para ver cuál es el número 1 supremo. Y me encantaría ver quién puede derrumbar a Parásito. Tanto me gustó esa película. Parásito, luego seguimos con Trading Places, tercero Snowpiercer y cuarto el Hoyo. Para la próxima semana vamos a ver un nuevo género. Vamos a explorar un género que se llama holidays alternativos o festividades alternativas. Entonces Correcto. vamos a empezar, creo que vamos a ver varias películas de terror, pero vamos a mirar a ver si podemos encontrar otras que puedan clasificarse dentro de este género. Sí. Particularmente. Y una de las razones por las que quería ver Trading Places de última en esta era porque encaja un poquitico en el género, ¿cierto? Es una película que se desarrolla en la Navidad, la parte en la que Dan Aykroyd se disfraza de Santa Claus es tremendamente buena. Esa parte la puedo ver es excelente. veces y muy oscura. No te voy a negar que cuando la última escena de él disfrazado de Santa Claus es una de las mejores actuaciones que he visto de Dan Aykroyd en toda su vida. Yo me acabé de ver la última parte de la película para este podcast. Venía en el tren desde donde vivo y todo el tiempo estaba muerto de la risa. Y era exactamente la escena en la cual él interrumpe la fiesta, se roba la comida y reacciona. Y cuando empieza a sacar el salmón se lo come en el bus. Borracho. Y luego al final, lo más oscuro que uno imagina que literalmente pues
perdón si hay gente que se siente afectada por lo que voy a decir, pero hay un intento de suicidio y a la final creo que termina No siendo funciona pistola tampoco. agua. No, sí era de verdad, pero, Sí, dispara. pero la tira sí, porque no le dispara. funcionó al principio, la tira y son pequeños detalles de una comedia muy, muy sofisticada. Muy sofisticada. Bueno, y para vamos la a pro- Sí, vamos al próximo episodio. Sí, entonces tú vas Yo a quiero, proponer la siguiente sí, yo película. quiero nominar la próxima película para que nuestros oyentes se preparen un poco si la quieren ver con nosotros y participar virtualmente en la discusión. Proponiendo una película que es una recopilación, una antología de películas que se llama Holidays o Festivos, que son diferentes, como diferentes historias dentro, exacto, diferentes cortos dentro de una misma antología, todas alrededor de un diferente. Es obviamente un ángulo un poco más de terror, pero es bastante exagerado, un poco extreme gore, pero hay un par de segmentos que me parecen bastante sofisticados y bueno, en fin, vamos a ver cómo nos va. Arrancamos con esa, Sebas. Esta es la película del 2016, correcto. Esta es la película del 2016. Perfecto, listo, sí. Porque el nombre, no, mira, que es un poquitico difícil de googlear cuando uno está buscando la película. Entonces damos inicio en el principio de la próxima semana con Holidays para el ciclo de Alternative Festivities. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les solicitamos por favor que nos den sus calificaciones o sus likes en la plataforma de podcast favorito. Y si quieren compartirlo con otras personas, les agradecemos si pueden hacerlo. Les recordamos que nos pueden escribir también al email cinemajampodcast@gmail.com, donde pueden mandarnos sus comentarios y sugerencias de películas y sugerencias de temáticas a explorar en el futuro. Muchísimas gracias a todos, sigan observando películas y nos vemos hasta la próxima. Vale, igualmente muchas gracias a todos y gracias a vos, Sebas.